La mayor felicidad del mundo es ser útil. La mayor felicidad del mundo es ser útil. Bienvenidos, maestros de valores, a la clase número 70. Clase número 70. Estamos rompiendo récord de número de clases en un diplomado, ¿eh? 70 clases. Y bueno, bienvenidos al diplomado Maestros de Valores para lograr la paz. Y como cada semana le vamos a pedir a nuestro presidente del diplomado, el Cerval, Iván León, que dé las palabras de bienvenida, por favor. Buenas tardes, saludos a todos y a todas. Bienvenidos a esta clase número 70. Creo que la última clase por parte del equipo número 35. Y gracias, Manuel, por cederme, el señor Manuel, por cederme la palabra. Y como siempre, nuestras frases que quedan ahí, que quedan en el pensamiento y en el desarrollo de cada uno. Escuchar es un acto revolucionario en un mundo que grita. Solo quien escucha con el alma puede transformar con el corazón. Bueno, se acopla mucho a esto. 70 clases. Estamos escuchando, 70 clases escuchando con el alma, gritando, pero gritando cada vez más que necesitamos una educación de valores para poder lograr un mundo mejor. Y creo que ustedes han sido un ejemplo real y te dejarán un legado en cada una de estas horas que hemos estado reuniendo para que el que viene atrás de nosotros, los que vienen detrás de nosotros, puedan tener este ejemplo vivo para continuar con nuestro ejercicio de Cervantes. Adelante, Manuel. Muchas gracias. Y bueno, el siguiente punto, el pase de lista. Buenas tardes, mis saludos también a todos. Estudiante 200, Escuela 35, Valor Resiliencia, Venezuela, Marixa Villalda. Adelante, maestro Luis. Tiene el micrófono apagado, profesor Luis. Gracias. 199, Escuela 35, Luis Fernando Sidorova, Venezuela, Valor Perseverante. Adelante, maestro Guerrero. Alumno 93, Escuela 16, Valor Justicia, Jesús Marcelino Guerrero Rodríguez, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Autónoma de Tamaulipas, Tampico, Tamaulipas, México. Excelente, muchas gracias. Y bueno, ahora vamos a continuar con esta conferencia ya en el módulo número 5, el último módulo. Hoy debemos de acabar con la exposición de estos temas. Y bueno, dejamos a la voz al maestro de valores, Luis Fernando Sidorovas. Adelante, maestro. Ante todo, buenas tardes. Gracias a ustedes por estar acá y a Dios por permitirnos estar a todos acá. Como nosotros hemos dicho, nuestra oración, nuestra frase, nuestro concepto es que se requiere un cambio desde la individualidad a la colectividad, al bienestar colectivo, para construir una sociedad más humana y menos consumista. Siguiendo con el extraordinario diplomado de valores para lograr la paz,
ya en el módulo número 5, que es la paz. Comenzamos con ¿qué es la paz? Bueno, la paz es un estadio de armonía, tranquilidad, quietud y aceptación consigo mismo y con los demás. Se define como la ausencia de violencia, guerra o inquietud, o como una relación de armonía entre las personas sin conflictos o enfrentamientos. Bien, este es un concepto extremadamente complejo, altamente complicado y difícil de alcanzar. Pero todo lo que es posible se puede lograr. Porque no solamente es un valor colectivo la paz, no. No solamente es un valor individual la paz, no. Es colectivo. Por ejemplo, cuando tú ves a alguien sufrir, tener necesidad, estar en guerra, estar en discordia, estar en conflictos, tu paz es una paz local, una paz que tal vez te da satisfacción y te da bienestar a ti, pero cuando tú elevas la conciencia, te das cuenta que no hay paz, porque sin justicia no hay paz. Entonces, cuando vemos al mundo convulsionado, con guerras en varios frentes, nuestra paz se perturba. Entonces deja de ser una paz legítima para convertirse en una paz local. Lo más importante es saber que solo con el pensamiento positivo estamos contribuyendo a que en donde no hay paz se consiga la paz. Relacionamos la meta número 5, el objetivo número 6, agua limpia y saneamiento, que es gestión integrada de los recursos hídricos. Porque la paz debe ser estándar, debe ser continua y debe ser adaptativa. O sea, la paz de los países occidentales debe ser la misma paz de los países orientales, respetando su cultura y su idiosincrasia. Pero la paz debe ser para todos igual. El artículo número 3 dice, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dice que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad de su persona. Igualmente como la paz, que debe ser garantía de acompañar a la dignidad del ser humano en su expresión de vida y como expresión de vida con sentido, con conciencia. Pasa la Marixa. No, perdón. Entonces, pensar que la paz mía es completa cuando yo veo que alguien no está bien, cuando yo veo que alguien está en conflicto, es creer en la individualidad del ser. Esto nos permite proyectar la individualidad a la integración en un todo para lograr la misma visión y la misma misión. Para poder sentir que no tenemos una paz verdadera cuando no hay paz en el resto del mundo, o cuando hay personas que no tienen paz, nuestra paz es local, es una paz focalizada en un entorno donde nosotros estamos y en otras partes no es así. Esto hay que respetarlo porque cuando la gente sufre, cuando la gente necesita paz y tú tienes paz, la mejor manera de proyectarlo es con las acciones. Las acciones son repudiar, rechazar, difundir las situaciones irregulares que llevan a una paz truncada, a una paz corta, a una paz limitada. Esto nos permite razonar que la paz es un bien colectivo y
debe ser como el aire, compartido por todos los idiomas y con la misma función. El aire da vida al cuerpo humano y la paz debe contribuir a la felicidad del cuerpo humano de todos los lugares del mundo. Este nivel de conciencia nos va a permitir hacer las acciones, actuar para poder ejercer la ciudadanía ambiental que nosotros hemos mencionado ya varias veces y que es un punto, que es un pilar de apoyo para lograr la paz. Si todos pensamos en lograr la paz como es la naturaleza de la esencia humana, nadie quiere vivir sin paz. Todos queremos vivir en paz. Entonces hay que luchar para lograr la paz de los que no la tienen. Pásalo, Marisa, por favor. Entre las personas o los personajes que nosotros pudiéramos traer acá para representar la paz, escogimos a Edmund Watson. Edmund Watson dijo, si no te sientes cómodo con algo, no lo hagas. La vida es demasiado corta para hacer cosas que no te hacen feliz. Fíjense usted la profundidad de este pensamiento. Esta frase dice que hagas lo que a ti te gusta. Y citando a Kant, podemos nosotros establecer que no hagas a los demás lo que a ti no te gustaría que te hagan. Entonces, si nosotros tenemos alguna paz y vemos donde no hay paz, nosotros vamos a establecer la pauta para que esa paz que no tienen en los países donde no hay la paz, tengan la posibilidad de elevar su conciencia hacia redimir sus diferencias mediante el diálogo, mediante la confrontación intelectual, mediante la confrontación de las ideas, mediante la confrontación de las leyes, y no vayan a una gestión errónea de lograr la paz a través de la violencia, como está constituido en algunas partes del mundo. Esta identidad nos permite soñar en alentar las mejores ideas para lograr los objetivos que nosotros nos proponemos dentro de nuestra interioridad. Esta amiga, Emma Watson, es una activista ambiental para mejorar el ambiente y el movimiento feminista. Busca la igualdad de derechos para las mujeres y promover acciones de sostenibilidad a través de un trabajo cooperativo de las ONG. Promueve el uso de la moda sostenible a diario y en las grandes alfombras de premios de Hollywood. O sea, cuando nosotros hablamos de las acciones, no son las acciones específicamente relacionadas con el ambiente, son las acciones que hace la gente desde cualquier trinchera, desde cualquier campo donde se desempeñe, con las herramientas que tenga y con los elementos con los cuales ella vive y convive. No vamos a esperar llegar al campo para sembrar frutas. Tenemos que sembrarlas a distancia, propiciando esas acciones desde donde estemos. Entonces, soñar en un mundo mejor, soñar en conseguir la paz, es la antesala de el objetivo concretado de tener la paz. Esto nos permite alentar a todos con relación a que las acciones para lograr la paz son desde nuestra propia capacidad. Por ejemplo, no podemos procurar ser
abogados para apoyar legalmente a las personas que tienen el derecho y el poder les quita su libertad y su paz. Esta identidad que tenemos todos como seres humanos de querer y de buscar la paz nos iguala, pero no tenemos cómo concretar esas ideas en una integración de todos y estamos a veces aislados. Por ejemplo, quiero decir que lo que está pasando con el señor Putin, ya ni siquiera lo toman en cuenta. O sea, ya es una normalidad, ya es algo como se pudiera hablar del narcotráfico o de la guerrilla latinoamericana, por ejemplo, Venezuela, Colombia. En Venezuela opera la guerrilla y chévere. En Colombia también y chévere. Eso no es paz. Inclusive en el territorio venezolano, varios tipos de guerrillas llegan a las haciendas y le ofrecen protección. Y esa protección va implícitamente con un canon de una vacuna. Y muchas de las haciendas que están en la periferia o al borde de la frontera tienen que pagar. Eso no es paz. Y el ejército venezolano muchas veces comparte localidad con ese tipo de eventos. Entonces tenemos que buscar una igualdad que nos dé la productividad de obtener las razones para instituir la paz de alguna manera, pero sin el uso de la violencia. Porque cuando tú usas la violencia para conseguir la paz, estás totalmente fuera de control. Esta eficacia que nos permite tener un rendimiento alto en las acciones y un costo mínimo nos permite ir a la competitividad desde lo positivo para diluir los fundamentos de la guerra, de las acciones que no permiten la paz. Entonces, esta competitividad debe ser la actitud que tienen todos ante la necesidad de la paz mundial. Porque yo lo voy a decir con toda propiedad. Decir que en Venezuela no hay guerra es una realidad. Pero decir que nosotros tenemos paz porque no hay guerra es una falacia. Porque en Venezuela la guerra es económica. Venezuela es la guerra es por la autenticidad, la legitimidad, la responsabilidad, la gestión. La mala gestión perturba la paz de las naciones. No solamente la guerra es el sinónimo o mejor dicho, el sinónimo de no tener paz. No. La guerra es la presentación más cruda de la esencia de la paz. Pero cuando la guerra es económica, cuando la guerra es social, cuando la guerra es de identidad, puede ser mucho más dañina, porque daña al ser. La prosperidad de las naciones va unida en un círculo de producir, favorecer, desarrollar, suministrar, respetar, intervenir positivamente y hacer una gestión consona con la realidad que se requiere en cada país. Por ejemplo, uno de los grandes avances en relación a la paz la tiene
el señor Bukele. El señor Bukele, el presidente de El Salvador, y logró detener el poder implícito de las pandillas y los encerró en una cárcel que creo que se llama Capón, no sé, algo así, una cárcel que tiene todas las ventajas de una cárcel moderna y que si nosotros observamos detenidamente la cárcel pudiera haber algunas cosas allí que no estén del todo buenas, pero ¿cómo van a estar del todo buenas si las personas que están ahí tienen 5, 10, 15, 20, 30 asesinatos? Y lo peor es que con ese nivel, con esa profundidad de maldad, se comportan con una naturalidad que estremece la conciencia de las personas que tienen idea de lo que están escuchando. Entonces, pero sin embargo, el presidente Bukele logró dar un nivel de seguridad que propicia la paz. Y hoy día todos se lo agradecen. Ojalá pudiera hacer eso repetido en todos los países donde la delincuencia ha logrado perturbar la paz. La prosperidad entonces viene de las acciones que se toman para lograr la paz. La paz no es un derecho que viene de la luna, que viene del universo, que viene en un rayo violeta que toca a la persona y la persona se vuelve pacífica. No, no. La paz es la construcción y la cooperación de todos los poderes en un punto de encuentro. En un punto de encuentro donde el beneficio de la paz contribuya a todos por igual. Puedo decir a los malos y a los buenos. Esta unión nos va a permitir alcanzar la paz mediante las alianzas, mediante el acuerdo, ¿verdad? Porque ¿cómo es posible que no nos podamos organizar para alcanzar la paz que todos queremos? Porque yo estoy seguro que todo ser humano quiere, anhela la paz. Pásala, Marisa, por favor. ¿Cuál es la estrategia más importante para lograr la paz? Muy bien, es muy fácil. Convivir en paz. Convivir en paz consiste en aceptar las diferencias y tener la capacidad de escuchar, reconocer, respetar y apreciar a los demás, así como vivir de forma pacífica y unida. Por ejemplo, formar al hombre mediante el modelo de valores para lograr la paz que nosotros estamos asumiendo y nosotros estamos proyectando y que nosotros vamos a llevar hasta el fin de nuestro tiempo. Fíjese usted lo que dice la imagen. La imagen dice, la paz no puede lograrse a través de la violencia, solo puede lograrse mediante la comprensión. ¿Y qué es la comprensión? La comprensión solamente es aceptar las decisiones consensuadas. Y esto viene de la bioética, ¿verdad? Cuando usted se reúne con los malos, con los buenos, y logra una decisión consensuada, esa reunión, ese producto de esa reunión va a ser respetado por todos porque fue una decisión consensuada, donde todos aportaron y hasta puedo decir yo que se va a mantener en el tiempo. Solo que, bueno, las reglas las cumplen son los buenos, los que no son tan buenos hacen lo que quieren. Nosotros vamos a relacionar esa meta 6 del ODS, agua limpia y saneamiento, con esta estrategia. Porque la meta 6 dice proteger y restablecer los ecosistemas. La similitud es totalmente directa porque queremos proteger y restablecer los ecosistemas de la paz del mundo. Y a su vez relacionamos el artículo 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que dice que todos son iguales ante la ley y sin distinción tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración Universal de los Derechos Humanos.
¿Qué significa eso? Que todos somos iguales. Que nadie puede decir que un fundamentalista vale menos o más que un cristiano, o menos o más que un evangélico, o menos o más que un venezolano, que un haitiano, que un ruso. Nada de eso. Todos tenemos el mismo derecho. Y la participación de nuestros estados debe estar orientada a lograr decisiones consensuadas. Como un mal ejemplo, vamos a considerar nuestra nación que está ahí vecina nuestra, nos identificamos mucho con ella, que es Colombia. En Colombia coexisten el narcotráfico, la guerrilla y las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional y las Fuerzas Armadas del gobierno de Colombia. Y de alguna manera coexisten. No deberíamos colocar un ejemplo tan jalado de las mechas, pero es así. De alguna manera ellos viven, porque si no, ya se hubieran destruido entre todos. Entonces, esas decisiones consensuadas que se hacen entre las organizaciones que no son muy legítimas, son respetadas. Y cada quien tiene su nivel de poder y lo asume. Bueno, entonces pensar que la paz se logra con una receta o se logra con un procedimiento es algo totalmente muy inocuo porque no va a tener ningún tipo de acción, la gente no va a creer en eso. Y hay que imaginar que algo tan complejo, hiper relacionado con todo, se pueda resolver con una fórmula, un procedimiento lógico, ¿no? Las acciones y la inversión de tiempo, dinero y capital para lograr la paz van a dar la satisfacción de tener la paz. Porque la paz no se suplica, la paz se construye. Y lo único que no se puede hacer es buscar la paz a través de la guerra. Pero todas las acciones conducen a la paz. Sentir entonces que la paz es algo que va más allá de los intereses personales, de los intereses económicos, es algo que tenemos que encontrar y presentar. Porque la gente piensa que la paz debe conseguirla otro. Por ejemplo, hay un error terrible que es que no, la paz la debe conseguir las Fuerzas Armadas, las fuerzas públicas, las autoridades. No. La paz no es ese tipo de coraza como el respeto y la autoridad de las Fuerzas Armadas o cualquier tipo. La paz es mucho más. Usted puede tener aterrorizada a una nación con las Fuerzas Armadas, pero esa no es paz. Razonar todas estas cosas nos lleva a comprender que el problema de la paz no se resuelve hasta que todos no se sintonicen en la misma frecuencia. Porque lo que para unos es bueno, para otros es malo. Y nosotros tenemos que ver que en nuestra casa nosotros queremos la paz, buscamos la paz y hacemos las acciones por la paz. Pero en la casa grande, en la Pachamama, no aplicamos la misma filosofía, la misma metodología. No. En la Pachamama nosotros, no, esos son allá en Rusia, Putin que está peleando por esto, que tal. Ese John Kimping, que siempre ha sido guerrero, que siempre ha estado en la guerra. Entonces hablan de esas cosas como que fuera otro mundo. No. En el mismo planeta Tierra, él no es una muletilla, es una llamada de atención, porque nosotros estamos a riesgo de que esos señores, donde no hay una legitimación de la paz y del respeto al otro, pudieran acortarnos la película o darnos una realidad muy, muy mala.
porque tanto rusos como coreanos, como los mismos países de Medio Oriente, pueden dar una sorpresa al planeta desde todo punto de vista de la guerra. Entonces, actuar es inminente. Las campañas que más éxito tienen son las que van de menos a más. Y se debe constituir una idea colectiva de lo que se tiene que hacer para lograr la paz. Una de las cosas que se tiene que hacer para lograr la paz es ignorar la ausencia de paz. Por ejemplo, si la gente ignora cuando a la gente de un país no tiene paz, como lo hacen con Putin, que le quitó la paz a Ucrania, todos los países de Europa quieren es el gas, quieren son los productos de Rusia. Entonces ellos, por una necesidad económica, están sacrificando la paz de una población. Pásalo, Marisa. Entonces, dentro de la estrategia para lograr la paz, escogimos a una persona que es muy conocida desde el punto de vista de la cinematografía. Es Angelina Jolie. Ella dice que la vida es un regalo y no debemos desperdiciarla. Cuando nosotros estamos analizando este pensamiento, nos damos cuenta que la verdad que sí, la vida es un regalo, ni siquiera nadie paga por la vida. Y no debemos desperdiciarlo es porque todas las acciones deben tener una idea lógica y racional, porque nosotros somos racionales. Nosotros somos más allá de los no humanos, porque nosotros pensamos y conocemos las consecuencias de las cosas. Entonces, hablar de esto es reconocer que aun cuando nosotros sabemos el daño que se hace con la escasez o la disminución o la eliminación de la paz, nosotros muchas veces volteamos la cara y seguimos disfrutando de nuestra paz limitada. Esta actriz de Hollywood es una ecologista que tiene más acciones en el planeta. Es embajadora de buena voluntad de la ACNUR y cofundadora de la Fundación Maddox Jolie Peace. Se involucra en todas las misiones humanitarias que puede y hace donaciones para la conservación de la vida silvestre y la protección de los recursos naturales. ¿Qué debemos establecer? Debemos establecer que esto es un valor implícito que muchas veces no se ve en la gente preparada en estos saberes. Por ejemplo, yo veo muchos especialistas en la parte ambiental hablando de tantas cosas bonitas y no tocan realmente las cosas que perturban al mundo. Por ejemplo, nosotros tenemos el objetivo 6, agua limpia y saneamiento, y lo que no hay es agua dulce, señores, no hay agua dulce. Y la poquita que hay, nos damos el lujo de contaminarla. ¿Y sabe qué dice la gente? Nada, nada, nada. A la gente es feliz solo con tener agua en su casa y hay gente que es todavía más feliz. O mejor dicho, no sé cómo es feliz. Porque hay sitios en Venezuela donde el agua llega una vez a la semana y a veces está 3 semanas y hasta un mes sin que llegue agua a una familia. La gente está comprando agua por cisterna, está resolviendo el problema y eso no es paz. Eso no es paz. No hay guerra, por supuesto que no hay guerra, gracias a Dios, pero no es paz no tener servicio público. Ahí está, eso está establecido en las constituciones y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que tenemos derecho a una vida digna. Bien, entonces, esta amiga, Angelina Jolie,
ha soñado en tomar participación en la promoción y en la difusión de las acciones que se requieren para lograr un equilibrio en el planeta. Podemos establecer desde ya que sin equilibrio no hay paz. Por ejemplo, si usted tiene más poder que yo en alguna cosa, lo más probable es no hay equilibrio, no hay paz. Porque las personas no ceden el derecho por la paz. Las personas actúan desde el poder. O sea, yo puedo más, yo hago más. ¿Entiendes? Y esto es lo que nos ha llevado a una situación complicada con respecto a la paz. Entonces, soñar todas estas cosas de desarrollar las acciones y difundir las acciones nos impulsa o nos ayuda a impulsar la meta. ¿Por qué? Porque el objetivo nuestro, como ya lo hemos dicho, lo tenemos intrínseco en cada uno de nosotros. Todo el mundo quiere la paz. Pero estás haciendo algo para lograr la paz de tu localidad, de tu país, o de tu estado, de tu país, de un continente. ¿Qué haces tú para lograr la paz? O sea, tú quieres la paz, pero no haces nada por la paz. Entonces, ¿dónde está el razonamiento? ¿Dónde está la capacidad? ¿Dónde está la forma y la manera en que tú vas a construir la paz? Esta identidad es la que hace falta, que todo mundo tenga conciencia de que la paz no es un servicio público que te van a dar, que te van a suministrar. La paz es una cultura, es la idiosincrasia, es lo que se construye día a día. Y entonces, la equidad es que todo el mundo tiene derecho a la misma paz. ¿Por qué? Porque la paz no tiene niveles. Nosotros podemos hacer clasificaciones, pero eso es negativo, porque si, por ejemplo, no hay guerra y hay una situación económica intrincada o hay una situación de derechos humanos intrincada, no hay paz. Sencillamente no hay paz. Entonces, esta productividad a la cual carecemos y necesitamos nos llevará entonces a buscar la eficacia, hacer las cosas bien hechas desde la primera vez y al menor costo. Debo aclarar que el menor costo no es el más barato. Jamás va a ser el costo más barato. El mejor costo es el costo que se requiere para lograr algo. Vuelvo otra vez a retomar el ejemplo del presidente salvadoreño, Bukele. Bukele ha dado un ejemplo grandísimo al mundo, porque de alguna manera él ha logrado tener una victoria ante la delincuencia, ante la irregularidad del poder, que aun cuando no está constituido, es más fuerte que inclusive el poder instituido de la autoridad. Y esto lo ha llevado al reconocimiento mundial. Inclusive hasta Bukele hasta recibe agresiones de la gente que en vez de resaltar o de propiciar o de copiar el modelo, lo que hacen es criticar porque hay cosas que están en el borderline. O sea, son buenas, son malas, pero hay que hacerlas. Y yo le preguntaría a alguien, ¿usted cree que se le violan los derechos a una persona que tenga 30 muertos? ¡Wow! Si alguien dice que se le violan los derechos a una persona que tiene 30 muertos, ese tiene un humanismo casi como Dios. Pero yo creo que hay que pensar que si él le ha quitado la vida a 30 personas de manera violenta, ¿dónde está el derecho de esas 30 personas que ya no están? No hablemos más de eso. Entonces, la astucia para alcanzar la paz debe superar los niveles actuales. Porque los niveles actuales dicen que cuando se apaga una candelita por aquí, se prende una por allá. Y a veces las candelitas duran mucho más de lo que deberían, y eso no es bueno. La prosperidad de todos es que no se usen los recursos
en las guerras. Parece mentira que la industria armamentista tiene tanta prosperidad. Parece mentira. Es más, yo recuerdo cuando aquí manifestaban por derecho los habitantes de Venezuela y le tiraban hasta, qué sé yo, hasta 100 lacrimógenas en una manifestación. Y eso era un costo en bolívares y en contaminación muy alto. Entonces, toda acción de guerra, sea justificada o no, aun cuando nunca ninguna guerra es justificada, pero toda acción de guerra tiene un costo muy alto en recursos, dinero y impacto ambiental. Entonces, la paz no sería solamente buscar la paz de personal, sino sería buscar la paz en el colectivo. Esta prosperidad, si llegamos a tener algunos aciertos y nos encaminamos de mejor, nos va a dar la plenitud del ser. Porque si el ser no logra instituir, instaurar o construir la paz, el problema va a ser muy grande. Inclusive he escuchado comentarios aquí en este diplomado, creo que fue el Serval Manuel, que dijo que en el futuro la guerra será por agua. Y eso es absolutamente cierto, pero va mucho más allá, porque ya han habido guerras por agua en muchas partes del mundo. Yo he investigado sobre eso y en muchas partes, y sobre todo en las partes que están en el Medio Oriente, por allí, y sobre todo donde el agua se comparte a nivel internacional. O sea, como por ejemplo un río que nace en un país y sigue al próximo país. Entonces, si el país originario de donde es el río hace una represa, le quita el agua al otro y eso no es, eso, el agua no es propiedad de nadie. El agua es de todo, y por eso no lo cuidamos. Entonces, la paz tiene muchas dimensiones y todas las dimensiones apuntan a que está relacionada con todo. Por ejemplo, si nosotros lográramos desarrollar al 100% todos los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, sería un gran avance, pero eso no nos va a dar la paz hasta que se disipen las áreas calientes, donde hay guerrilla, donde hay guerra, donde hay imposición, donde hay poder, donde hay regímenes, donde hay dictadura. Porque la paz está limitada por la moderación. Paso, Marisa. En función de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nosotros entonces vemos que esto sirve de plan de acción global para la libertad y la igualdad, protegiendo los derechos de todas las personas en todos los lugares para garantizar la igualdad y la libertad de todos. Inclusive, parece ser que nosotros podemos relacionar la Declaración Universal de los Derechos Humanos después de la Primera y Segunda Guerra Mundial por todos los abusos que se hicieron en esas dos grandes guerras, ¿verdad? Y por lo que estaba sucediendo a nivel mundial, ¿verdad? Donde en la guerra hubieron muchos desarrollos de investigaciones, pero a costa de el ser humano. O sea, como la gente era, digamos, presa, era dominada, se hacían experimentos ilegales con ellos, y entonces vino, después del juicio, el juicio de Nuremberg, se decidió hacer algo y se hizo la Constitución de los Derechos Humanos que están blindados y que, ¿por qué no? Pudieran ser actualizados porque hoy tenemos situaciones más complejas como es la agresión subliminal, la agresión del poder, la agresión del poder instituido,
inclusive hasta la agresión de las autoridades competentes. Vemos entonces allí una figura, ¿verdad?, donde aparecen todos los derechos humanos como unos pilares, y en esos pilares están constituidos por los artículos, y arriba, en la parte del techo, aparecen el artículo 28 y el artículo 1 y 2 son la base de ese fundamento. Pudiéramos hablar muchísimo de esta figura, pero nos vamos a conformar con decir que esto es una distribución gráfica del valor y el contenido de cada uno de los derechos humanos que hemos hablado durante todas las presentaciones y que todos han mencionado. Con respecto a las metas del objetivo de agua limpia y saneamiento, en la función de la Declaración de los Derechos Humanos están todas las metas incluidas. No se pueden excluir. ¿Por qué no se pueden excluir? Porque los derechos humanos garantizan desde la A hasta la Z todos los derechos que tiene el hombre, y las metas, desde la primera hasta la última, de los objetivos de agua limpia y saneamiento, están en función de mejorar la calidad de vida y la salud de las personas. Con respecto a los artículos, bueno, pues está todo constituido, porque no puede ser que la Declaración Universal de los Derechos Humanos tenga un solo artículo para representar a su conjunto de artículos. Todos están vigentes, todos están actualizados, perdón, todos están vigentes, todos están pertinentes, pero pudieran ser actualizados, porque el mundo cambió, y como el mundo cambió, las leyes deben ir dándose. Y lo que yo, tal vez yo he dicho siempre, es que hacer una nueva ley complica más la paz legal, porque cuando hay muchas leyes, ellas mismas se contradicen en algún punto y generan más conflictos. Es lo que creo yo que puede estar pasando en el marco legal en Venezuela, que una cosa comienza como un delito y termina como una cualidad, como un valor. Bien, entonces pensar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos va a dar la paz tampoco es lo correcto. Es el ejercicio, es el accionar, es el considerar todas las acciones que tienen los objetivos de desarrollo sostenible y también todos los artículos de los derechos humanos. Porque si usted ve, cualquiera de ellos está relacionado con la paz. Entonces, esto nos permite proyectar, como se ha hecho hasta ahora en el diplomado, que los ODS y la Declaración Universal de los Derechos Humanos son una base, son la base de tener el impacto sobre el ambiente y de lograr la paz en el mundo. Inclusive, hasta la educación está implícita en estos ODS y en estos derechos de la Declaración Universal. Sentir la necesidad de establecer o de imponer, si hace falta, todos estos principios y valores para lograr reconocer dónde estamos y a su vez razonar todas las interacciones para poder comprender realmente qué es lo que está pasando. Esto nos permite actuar y gestionar la solución de los problemas. Y ojalá sean desde el punto de vista global. No podemos desconocer que lo que sucede en Venezuela impacta a todo el mundo. Y desde el punto de la contaminación, este precepto también se cumple. O sea que no vamos a decir, no, China produce y no cuida el medio ambiente. Ya va, un momento. China produce y no cuida el medio ambiente, que es de todo. Porque el impacto de lo que sucede en China en el medio ambiente viene hacia
los demás países que constituyen la Casa Grande. Pásalo, Marisa.